Buenos días a todos. Mi nombre es Marta García, soy la presidenta mundial del Women's World Karate Year y tengo el honor de presidir esta mesa sobre movilidad e inteligencia artificial que organiza el diario.es. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, a todos los que están presentes en la sala y a los que nos siguen por streaming. Nos acompañan en esta mesa 4 ponentes del máximo nivel. Tenemos entre ellos 4, yo creo que nos van a desentrañar un poco cómo va a ser el futuro al que nos enfrentamos, el futuro de la movilidad, cómo nos vamos a mover, cómo van a ser nuestras carreteras, nuestro entorno rural, cómo van a ser las infraestructuras. Permítanme que les presente a estas 4 mentes brillantes. Tenemos, empezando por el fondo del escenario, a David Barrientos, manager de comunicación de Nissan. A continuación tenemos a Ángela Ribeiro, investigadora del Centro de Automática y Robótica del CSIC. A continuación está Elena de la Peña. Elena es subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera. Y por último, pero como dicen los ingleses, no menos importante, tenemos a Javier de las Heras Molina, vocal asesor en la Secretaría General de Transportes Terrestres del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Muchísimas gracias a los 4 por estar aquí y seguro que aportarnos una visión de lo que nos vamos a encontrar en el futuro. ¿Cómo creéis que van a ser... Atención, porque es una pregunta un poco difícil, ¿cómo van a ser nuestras carreteras, pueblos y ciudades de aquí a 30, 40 años? ¿Cómo creéis que va a ser ese futuro? ¿Es como nos lo imaginamos, así con coches voladores y con cosas así tan futuristas o no? ¿Quién empieza? Venga, pues yo. Venga. Si me lo permitís. Bueno, desde la Asociación Española de la Carretera tenemos una respuesta relacionada con un programa que tenemos en marcha desde hace 4 o 5 años que da respuesta precisamente a lo que tú estabas preguntando, ¿no? ¿Cómo van a ser? Pues carreteras seguras, verdes y conectadas. Nosotros creemos que la digitalización es una parte importantísima de la movilidad, de la gestión de las infraestructuras, pero creemos que todo ello debe ser para que la movilidad sea más segura y para que sea más eficiente, y desde el punto de vista medioambiental y de la sostenibilidad y con todos los temas de cambio climático que tenemos encima de la mesa y que sin duda son uno de los grandes retos del futuro. Entonces, bueno, por supuesto, un poco relacionado con el tema de la jornada que nos reúne hoy, de la inteligencia artificial, que es un elemento de la digitalización, creemos que vamos a seguir con ese reto de la seguridad, por supuesto, y con el reto de la sostenibilidad, y que la digitalización, la inteligencia artificial, la movilidad conectada y autónoma va a tener muchísimo que aportar para conseguir esos 2 objetivos. ¿Qué visión tenéis vosotros del futuro de la movilidad? Bueno, si queréis, hablo yo. Vamos a ver, desde un punto de vista de investigador, lo que nosotros queremos siempre es pensar un poco, digamos, en intentar ser soñadores. Entonces, desde ese punto de vista soñador, lo que queremos en esa movilidad es que sea asequible a todos, que sea una movilidad bajo demanda, que sea sostenible y que realmente aporte un plus para que la gente vuelva a distribuirse un poco en el territorio y llegue a las zonas rurales y tenga vidas saludables en esas zonas. Y en eso es en lo que ese objetivo, que puede ser ambicioso y soñador, es lo que nos interesa y lo que nos mueve. Lógicamente, para alcanzar ese objetivo, fundamental los datos. Y fundamental en esos datos es entender esos datos y es extraer información de esos datos. Y ahí está la inteligencia artificial. O sea, un ser humano, una persona, hablamos mucho de ser humano por lo de human, pero a mí me gusta hablar del término persona, porque esa es la palabra que tenemos en castellano y que creo que es interesante, pero desde un punto de vista de persona, las personas somos capaces de extraer información de una cantidad de datos pequeña. No somos capaces de ver en datos que no sean más de 7 datos, intentar ver que ahí en esos datos hay grupos y hay cosas que se agrupan y hay patrones. Entonces, para conseguir esos patrones de todos esos datos que podemos recoger a través de nuestros sensores, de las encuestas y de diferentes modos de adquisición, necesitamos la inteligencia artificial.
Y ahí está la inteligencia artificial. Luego, cuando tenemos los datos y tenemos los modelos, tenemos que tomar decisiones. Ahí está la inteligencia artificial. Por tanto, ese mundo soñado, a ese mundo solo se llega con la inteligencia artificial. Pues, bueno, ahora me toca a mí. Hablaremos un poco de los coches también. Tranquila, Elena, que nosotros no vemos los coches voladores por el momento. Podrá ser más a largo plazo, pero en el corto, medio plazo, sí que tenemos claro cómo va a ser el vehículo del futuro. El vehículo del futuro va a ser eléctrico, conectado y autónomo. No tenemos ninguna duda de que será así. De hecho, en Nissan ya hemos anunciado una hoja de ruta para el vehículo autónomo. En 2027 vamos ya a poner servicios de movilidad a disposición del público en Japón en determinadas áreas. No digo en determinados tramos de carretera, sino en determinadas áreas. Ya hemos hecho esas pruebas. Llevamos probando coche autónomo en ciudades como Londres o Tokio, donde es muy complicado el tráfico, pero ha funcionado perfectamente. Y luego, lo que supone esta evolución, ya que estamos en un medio de comunicación tan importante como el diario.es, vamos a dar también algún titular, ¿no? Si juntamos estas tres tendencias que hemos dicho, la electrificación, la movilidad autónoma y la conectividad, estamos hablando de que podrían aportar al PIB español cerca de 200.000 millones de euros. Eso es un 15% del PIB. Así que la apuesta de España tiene que ser clara. Javier, hablamos, tus tres compañeros de mesa, los tres han mencionado conectividad. No sé, desde las instituciones, esta conectividad, ¿cómo se va a hacer? Si hay algún plan, porque esto va a requerir una adecuación tremenda de las infraestructuras. Por supuesto. Hay una cosa que ha comentado David y también el resto de compañeros que quiero hacer al público una pequeña reflexión, ¿vale? Han dicho conectado, eléctrico, autónomo. Estoy convencido de que un porcentaje no menor de la gente que está aquí ya ha montado en uno de esos vehículos. ¿A que sí? ¿Seguro? Por ejemplo, se me ocurre ahora, muy rápido, 2 líneas de metro de Barcelona, eléctrico, conectado y autónomo, porque no tiene conductor. ¿Quién de aquí ha viajado a la Terminal 4 Satélite de Barajas? El trenecito es conectado, eléctrico y sin conductor. Muchas veces cuando pensamos en la movilidad del futuro pensamos solo en el vehículo por carretera. Es verdad que aquí está el sector de la carretera muy bien representado, pero la movilidad no se queda solo en la carretera. Y eso es muy importante. La movilidad es algo mucho más complejo en el que entran otros elementos. Desde la movilidad activa, es decir, caminando, y la bicicleta, pasando también por el transporte público, que ahí también la carretera es fundamental, sobre todo en las zonas rurales, como comentábamos, y el ferrocarril. Por lo tanto, la movilidad del futuro va a ser un reparto mucho más horizontal, mucho más complejo que simplemente la carretera. Pero es verdad que la carretera, aunque no es sexy a día de hoy muchas veces, porque se ve como un elemento contaminante y digamos poco viejuno en ocasiones, la carretera tiene un elemento fundamental, que es la permeabilidad. La carretera llega a la última vivienda, a la última fábrica, al último colegio, a la última residencia de la tercera edad, porque es verdad que la movilidad del futuro también va a ser movilidad de gente muy mayor. Y eso también es otro elemento a tener en cuenta. La conectividad, ¿qué estamos haciendo desde las administraciones públicas? Para nosotros, todo el tema de la digitalización y la inteligencia artificial es un elemento nuevo. Nuevo, entre comillas. Porque yo aquí diferencio tres fases. La primera de todas es la digitalización, es decir, elementos que antes hacíamos en papel, ahora hacerlos en digital. Pero sin cambiar cómo se hace eso. La segunda es una transformación digital, es aprovechar esa digitalización para hacer mejor esos procedimientos. Ahora estamos en esa fase. Y luego va a ser la inteligencia artificial. Es que analizando una gran cantidad de datos, porque aquí la cuestión es el dato, no de dónde los obtenemos, porque esos datos ya los tenemos, sino cómo los gestionamos, ser más eficaces. Entonces, para las administraciones, ¿esto en qué nos va a venir? Bien, en dos sitios, de cara hacia adentro y de cara hacia afuera. De cara hacia adentro, nos va a permitir conocer las redes de transporte y de infraestructuras mucho mejor y tomar medidas antes de que las cosas pasen. Por ejemplo, una carretera se deteriora. Nosotros actuamos cuando ya vemos que se está deteriorando. Esto nos va a permitir ser predictivos.
Dos ventajas: menos presupuesto, o sea, menos gasto a la hora de arreglar esa infraestructura, y mejoras medioambientales, porque la carretera, al degradarse, un vehículo consume más. Y de cara hacia afuera, como ofreciendo a la ciudadanía, al usuario, ventajas de conectividad. Y aquí es donde, ¿qué estamos haciendo? Una de las cosas principales es el gemelo digital de las infraestructuras. Nosotros tenemos la infraestructura física, la carretera, la que tocas, la vía, el balasto. Una digital que aporte a los vehículos, cuales sean, información redundante. Y en eso estamos trabajando con transformación digital, con las telecos, con los propietarios de las infraestructuras, los ADIFES, carreteras, etcétera. Tienes razón en que la movilidad del futuro y la inteligencia artificial, en cómo se va a aplicar a la movilidad, no es solo al vehículo personal, ¿no? Tiene muchas más ramificaciones, pero indudablemente una de las partes claves es el vehículo. Los vehículos de hoy en día en realidad ya incorporan muchísimos elementos. O sea, yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de conducir en coches que ya frenan solos si se aproximan demasiado al coche que les precede, y te guían por el carril. Yo no sé ¿qué más podemos esperar? Porque parece que los vehículos ya están preparados para esa movilidad autónoma de la que hablamos. No sé si todavía hay margen de desarrollo tecnológico en los vehículos, o simplemente es que está frenado por cuestiones legislativas. Bueno, desde mi óptica es un freno. Normalmente la legislación siempre va un poquito más atrasada que la tecnología. Como he dicho antes, nosotros ya hemos hecho pruebas con coches nivel 5 autónomo, que es completamente autónomo en ciudades como Tokio y en ciudades como Londres, ¿no? O sea, la tecnología está preparada. En Japón la hemos introducido de manera gradual y vamos a dar ya un paso. Allí, por ejemplo, en Japón está permitido ya que el coche cambie de carril él solo. Aquí todavía no estamos preparados para eso, aunque nuestros coches sí lo están. Igual que los coches Nissan, seguramente muchas otras marcas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que vamos un poquito por detrás. Y hay que decir que España es de los países que mejor posicionados está, gracias a la Dirección General de Tráfico, que está poniendo en marcha iniciativas para colocar a España como un hub de movilidad autónoma. Y eso es de agradecer, junto con el trabajo que está haciendo también el Ministerio de Transportes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante colocar a España en ese nivel, porque al final tenemos una industria muy importante en España que hay que conservar, y tenemos que tender a que cumplan las necesidades de la sociedad fabricando coches de este tipo, porque si no se podrán deslocalizar e irse a otros sitios, ¿no? Es importante lo que decía Javier. Yo pensaba que cuando decía, ¿ya habéis probado un coche, un medio de movilidad autónomo conectado? Pensaba que se refería a nuestro Leaf, pero bueno, es al metro. Pero bueno, en cualquiera de los casos, nosotros ya los coches los tenemos preparados, y lo que hace falta es que todos, al mismo tiempo, en una colaboración público-privada, impulse de alguna manera ese hub de movilidad autónoma en el que nos queremos convertir en España. Perdona, Marta. Sí. Tú mandas. No. Sí. Porque iba a preguntarte a ti, o sea, que es que parece que te tocaba. Sí. No, bueno, coincido, por supuesto, con todo lo que estamos comentando, pero sí que quería un poco poner sobre la mesa un tema que creo que es importante, ¿no? Vemos que el sector de la automoción está muy preparado, está innovando continuamente, tiene ahora mismo, pues, lo que nos ha contado David, ¿no? Vehículos que cambian de carril sin ningún tipo de asistencia humana, y, bueno, una tecnología que va muy por delante, ¿no? Y veo, sin embargo, que al final la movilidad es el vehículo, pero la movilidad es la infraestructura. Son dos mundos que han avanzado de una manera muy distinta durante un montón de años, ¿no? Ahora parece que se empiezan a encontrar, ¿no?, de alguna manera, pero ¿para qué queremos vehículos si no tenemos carreteras? ¿Y para qué queremos carreteras si no tenemos vehículos? Al final la movilidad es un ecosistema que se debe valorar en su conjunto, ¿no? Y yo sí que creo que es importantísimo que se apoye a la industria española para que sea líder, como de hecho ya está ocupando un papel muy importante a nivel mundial. Pero no nos olvidemos de la infraestructura, y por supuesto yo, claro, tengo que hablar de esto, ¿no?, que somos la Asociación Española de la Carretera, pero en ocasiones creo que no somos muy conscientes de lo importante que es
que el software puede estar muy bien, pero que como el hardware no esté bien, tenemos un problema. Y en ese sentido veo el hardware como la propia infraestructura, ¿no? Es decir, tenemos carreteras en mal estado de conservación, tenemos muchos deterioros que, bueno, en estudios que hemos hecho desde la Asociación Española de la Carretera, que venimos haciendo desde hace muchos años, pues vemos un déficit de 10.000 millones de euros. A lo mejor eso que vamos a aportar al PIB con la movilidad autónoma lo podemos repescar para mejorar las carreteras, ¿no? Entonces, yo siento tener que hablar de la parte un poco viejuna, que comparto contigo, que a veces sonamos a algo más antiguo, pero ojo que necesitamos que el soporte de la movilidad es la infraestructura y que se tiene que adecuar. Y en ese sentido, pues me hubiera encantado ver un PERTE de carreteras para la movilidad conectada y autónoma, como ha habido un PERTE en el tema de vehículos, ¿no? Igual el PERTE tendría que ser de movilidad y no de vehículo e infraestructura. Entiendo que Elena, por ejemplo, se refiere a lo que ya tenemos, por ejemplo, en Japón. Perdona que ponga tantas veces como ejemplo Japón, pero es que es un país muy a la cabeza del desarrollo tecnológico, ¿no? Y en carreteras ya hay espacios, incluso plazas de aparcamiento, donde el coche eléctrico carga por inducción, no necesita ningún tipo de cables. Entonces, creo que estamos hablando un poco de evolucionar todo este sistema que tenemos en carreteras con ese foco. O sea, es lo que decía perfectamente Elena, y esto es un ejemplo claro, ¿no? Vamos hacia ahí. Lo que pasa es que cuando hablamos de infraestructuras y de esa adecuación necesaria, todos nos imaginamos grandes autopistas, pero resulta que hay que llegar a los pueblos, que hay que llegar a las pequeñas villas, a las aldeas. No sé si ahí, Ángela, si esto es posible en un futuro, en ese futuro que estamos imaginando, si todo ese entorno rural se va a poder beneficiar de todos estos avances que ya intuimos, ¿no? Que ya están aquí. Hombre, yo creo que se tienen que beneficiar porque si no nos vamos a encontrar con un embudo, ¿no? Nos vamos a encontrar que todo va bien y ahí tenemos un embudo. Y cuando salimos de la autopista, y cuando salimos de la autopista ya tenemos un problema. Con respecto a lo que comentaba de las carreteras, es verdad que el inspeccionar carreteras y el estar continuamente, y esto tiene mucho que ver con la carretera rural, que es una carretera a lo mejor que está en alta montaña, que está en unas condiciones que hace que digamos, sea más difícil el mantenimiento. Ahí también tiene que haber todo un desarrollo de herramientas de ayuda a la inspección de esas carreteras. Ahora mismo la inspección de ir a digamos, el trabajo de mejorar esas carreteras es un trabajo muy manual y es un trabajo que lleva, por lo que yo sé, unas cantidades de dinero muy impresionantes de las partidas públicas para mantenimiento de carreteras. Se podría haber muy beneficiado de la introducción de herramientas de automatización y de inspección, o sea, autónoma, de vehículos que no tienen por qué ir autónomos. A lo mejor no es la mejor forma o, digamos, la más segura, pero sí pueden ir con una persona dentro que no tenga por qué estar 100% atenta a lo que está pasando, lo que está viendo, porque es verdad que la atención se pierde en unas horas, y que sean las propias herramientas de inteligencia artificial que le vayan indicando, mira aquí que parece que hay un bache, el bache tiene esta profundidad, este bache se va a desarrollar de esta forma, o sea, que son también herramientas de predicción que son importantes para el mantenimiento de esa infraestructura que fundamentalmente es la base de conseguir ese coche autónomo. Y hablando de infraestructura, la otra parte es la conectividad, porque nosotros hablamos de coche autónomo y estamos pensando en una persona, 2 personas, 3 personas metidas en un coche autónomo. Ese coche autónomo se tiene que conectar. Esa conectividad también tiene que ser una infraestructura que sea garantista. O sea, tú puedes conectar. Y el paso más allá no es hablar de un coche autónomo, sino de unos coches autónomos que se mueven en un mundo mixto, donde hay coches autónomos y no autónomos. Y donde tú puedes controlar el coche autónomo y puedes ser muy inteligente y no hacer nada más que lo que se le ha programado que haga, al lado de un coche conducido por una persona que es imprevisible. Y ese es el problema, o sea, es cómo pegamos el salto a que todos los coches sean autónomos y cómo controlamos esas flotas de coches autónomos de la mejor forma. Me lo ha puesto para tirar el penalti, Marta. ¿Cómo hacemos para adecuarnos a eso? Tenemos un parque muy envejecido en España, o sea, la media son 14 años de antigüedad del parque automovilístico español. Entonces, lo que hace falta son medidas para impulsar esa electrificación, esa conectividad y ese vehículo autónomo.
Y hace falta esa colaboración público-privada porque no es mañana, es hoy. Tenemos que hacerlo ya y tenemos que hacerlo rápido, porque si no habrá otros países que lo hagan por nosotros y es una pena. Y que nos lo vendan a nosotros. Exacto. Javier, ¿querías intervenir? Sí, en las intervenciones ahora de los compañeros han salido 3 términos que a mí me gustaría comentar. Se ha comentado el tema de la normativa, tema de conservación y tema también un poquito de la innovación. Muchos de los que estáis aquí escuchasteis hace un par de semanas que el ministro de Transportes presentó después del Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de movilidad sostenible. En ese texto, que os animo a que veáis y que ahora ya pues empezará, me imagino, dentro de unas semanas el trámite en el Congreso y en el Senado, vienen muchas de estas cosas que se han ido comentando. Por ejemplo, en el tema de la regulación para la prueba de vehículos conectados, pues aparece la figura de un sandbox regulatorio por el cual se va a ser mucho más fácil hacer este tipo de pruebas. Como comentabas, en España hay un tejido de I+D+I, también con el apoyo de las administraciones, muy interesante en el ámbito de la automoción y además con centros que están repartidos por todo el país. Vigo, por ejemplo, es uno de ellos muy fuerte, también en Cataluña, aquí en Madrid. Y esa ley lo posibilita, lo articula y lo mejora. Luego también la conservación de las infraestructuras. Y para mí este es un debate también muy interesante que también tiene que ver con la movilidad del futuro. Y para mí es la historia de un éxito. En los últimos 40 años, España ha pasado a ser, en términos de infraestructuras, un país cuasi subdesarrollado a ser un país puntero. Ha construido una red de infraestructuras de altísima calidad en muy poco tiempo. Y ahora ya estamos pasando de construir cosas nuevas a mantener y mejorar lo que tenemos. Y las mejoras, como decía anteriormente, no tienen que ser solo en la infraestructura física, en lo que yo toco, en el betún, en el hormigón, sino también en esta capa de infraestructura digital. Y para eso estamos trabajando. Hemos sacado hace nada una convocatoria de compras públicas innovadoras porque somos conscientes de que muchas veces el sector privado con la universidad y el sector más de la I+D tienen soluciones y tienen herramientas para mejorar nuestras redes de infraestructuras. Y esto es fundamental. Entonces, las políticas del Ministerio en los próximos años, ¿por dónde van a ir? Cada vez más conservación y modernización de las infraestructuras que ya tenemos, que son de muy buena calidad. Por otro lado, una apuesta por la innovación, pero la innovación no vista como una parte más, sino que una innovación que abarque todo el ámbito de nuestra tarea en el Ministerio y luego también estar abiertos a probar soluciones nuevas que, si bien ahora mismo por la normativa no se pueden hacer o estarían muy restringidas, sí darles esa salida. Todo el rato estamos, las infraestructuras parece que van a tener un papel vital en todo esto, porque tenemos coches autónomos, tenemos o ya casi listos para, según dice David, los Nissan en Japón ya hacen maravillas, adelantan solos, no sé qué. Pero claro, todo eso no es posible sin una infraestructura de la que estamos hablando. Esto va a requerir inversiones milmillonarias, o sea, porque va a haber, David hablaba de que hay proyectos, vosotros en la Asociación Española de la Carretera también tenéis algunos asociados que han hecho trabajos en este sentido con carga por inducción, pero vamos a poner toda la red vial española con carga por inducción. Esto es hablamos ya de cartas a los Reyes Magos, ¿no? Va a haber que hacer nuevas señales, nuevas señalizaciones hasta llegar a los pequeños pueblos. Realmente, lo primero, ¿quién va a pagar todo esto? Y lo segundo, ¿va a ser rentable estas inversiones? Yo quería hacer un comentario sobre eso de cuando hablas de inducción, que bien podemos llevarlo a una cosa más sencilla que la inducción, que a lo mejor son las electrolineras directamente. Al final estamos hablando del coche eléctrico. La pregunta que nos deberíamos hacer es técnicamente qué viabilidad hay si todos tuviésemos un coche eléctrico de poderlo estar cargando. A lo mejor España se debería plantear, esta es una opinión personal mía, el hacer una apuesta importante por un coche, por ejemplo, que sea eléctrico hidrógeno. El hidrógeno es algo que se puede conseguir y lograr de forma bastante sostenible. Hay una serie de problemas técnicos, pero la carga es muy rápida. Podríamos tener hidrogeneras y habríamos resuelto muchos problemas, porque también mantener una infraestructura no es solamente ponerla en marcha, sino mantenerla
una infraestructura como la que comentaba japonesa de inducción, no es una cosa... Yo no digo que sea toda la carretera. No, por eso te digo... Red, sino sí, que en puntos concretos. En puntos concretos, pero entonces si todos tenemos el coche, nos tenemos que pelear por esos puntos concretos porque la inducción tarda un tiempo en cargarse. Yo creo personalmente que pienso que hay que ir a pensar en ese hidrógeno. Yo creo que no sé si Nissan estáis en eso. Es tan sencillo como el coche eléctrico, lo normal es que lo cargues en tu casa, no lo cargues en zonas de inducción, ¿no? Pero también las tienes, porque hay cargas de oportunidad para aprovecharlas, ¿no? Hidrógeno, sí que estamos en hidrógeno. En Japón estamos en una asociación con los fabricantes japoneses para estudiar y analizando las posibilidades del hidrógeno, pero no lo vemos a corto plazo. No lo vemos, Ángela. Las inversiones que hay que hacer para desarrollar el hidrógeno son cuantiosas. Las hidrogeneras valen muchísimo dinero. Y al final no nos podemos olvidar de una cosa, y es que los fabricantes necesitan hacer inversiones y necesitan amortizar esas inversiones. O sea, lo que necesitamos es hacer una transición ordenada entre las distintas tecnologías. Estamos desechando la combustión hoy. 2035 es el plazo, ¿no? Nosotros hemos dicho que antes estaremos preparados, pero estamos todavía hablando de vehículos de combustión. Ahora ya estamos hablando de hidrógeno. Lo normal es que haya un plazo ordenado para pasar de una tecnología a otra. Y cuando yo decía que el vehículo eléctrico es la solución hasta llegar al hidrógeno, sin duda, el hidrógeno es el futuro, pero no es el futuro a corto plazo. Entonces, para llegar a esos plazos tiene que ser el coche eléctrico, porque es la única manera de conseguir esos ahorros de emisiones, ese cumplimiento de normativas que nos están pidiendo tan exigentes desde la Unión Europea, y es la única manera que vemos. Porque además, la electromovilidad es la única puerta de entrada hacia todas estas tecnologías. Cuando hablamos de conectividad, hablamos de vehículo autónomo, o lo hacemos a través de la electromovilidad, o no se puede hacer a través de la combustión, y mucho menos en una tecnología como el hidrógeno, que todavía no está desarrollada. Javier, también, esto es estupendo, porque estáis tratando de quitaros la palabra, y es muy bien, porque quiere decir que este tema es muy candente, que suscita mucho debate. Javier, sí que os voy a pedir, porque el tiempo se va gastando, ¿no? Entonces, y nos quedan todavía unas cuantas cosas por abordar. Quiero ser muy breve. Quiero ampliar otra vez el foco un poquito sobre el debate de lo que estamos hablando. Hasta ahora parece que el coche conectado y eléctrico es el coche que utilizamos pues, para ir el fin de semana fuera, para trabajar. La movilidad es mucho más que eso. Por ejemplo, hasta ahora mismo aquí no ha salido la palabra mercancías. Fundamental. Es decir, la movilidad no es solo la movilidad personal nuestra, no es solo el ir a trabajar, no es solo ir a la escuela, no es solo el fin de semana o las vacaciones. Para que nos hagamos una idea, en España el transporte de mercancías es muy mayoritariamente por carretera. Ahí también hay un sector, y un sector muy importante. Y estos retos de la movilidad no se tienen que quedar tan solo en una cuestión tecnológica. Obviamente es una cuestión fundamental, o la infraestructura. La movilidad es un sector económico, un sector social también del país. Y ahí hay también empresas, hay trabajadores. La cuestión social de cómo va a afectar los cambios en la movilidad también hay que verlo. Por eso no se queda solo en una tecnología, sino que esto es un problema mucho más complejo que engarza unas cosas con otras. Y engarzando, por ejemplo, un tema del vehículo eléctrico es también cómo va a cambiar en nuestro país las redes de distribución de la energía eléctrica. Porque esto incluye un factor totalmente nuevo que no lo teníamos pensado hasta ahora, cómo iba a entrar. Y también influye en la movilidad los aspectos demográficos, y esto es importante. Si cada vez vivimos más en ciudades, en detrimento de las zonas rurales, si cada vez somos una población más envejecida, que a su vez esto tiene una doble derivada, porque si cada vez nos hemos ido a vivir más hacia las afueras, dependiendo del coche, una población mayor que no puede usar coche, eso también es un reto. Entonces, para mí, el problema de la movilidad no es solo un tema tecnológico, que es fundamental, es un problema también social, es un problema que abarca muchísimas otras facetas, desde la logística, el reparto de las mercancías, la población mayor, etcétera, que también tendremos que tratar. Y hay un aspecto que no estamos abordando, hay dos aspectos creo que no estamos abordando y que me parecen vitales. Uno es el de la eficiencia energética que va a suponer todo esto, porque se pueden modelizar
comportamientos, el desarrollo de ciudades, predecir si va a haber, dónde se va a producir la demanda, si va a haber atascos o no. ¿Nos vamos a librar de los atascos? Esa es otra, ojalá, ojalá. Entonces, no sé si todo esto nos va a permitir también tener un ahorro energético con toda esta, con la inteligencia artificial aplicada a la movilidad. Elena. Sí, bueno, sí, efectivamente, cualquier posibilidad de aplicación de la tecnología y en particular la inteligencia artificial, en el caso, por ejemplo, de la infraestructura, a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? Nos puede ayudar a diseñar mejor las carreteras, a que luego se generen menos emisiones en la etapa de construcción y en la etapa de operación. O sea, en ese sentido sí que hay un beneficio medioambiental en términos de ahorro de emisiones y de ahorro de energía que puede ser muy significativo, ¿no? Y luego, por supuesto, a la hora de gestionar mejor el tráfico, ¿no? Tener toda esa información, toda esa enorme cantidad de datos y poder tomar decisiones con respecto a esos datos en esos tiempo real. Patrones de comportamiento, ¿no? Claro, eso nos puede permitir pues, reducir, eliminar o reducir significativamente la congestión y desde luego pues, o sea, tener una movilidad muchísimo más eficiente, ¿no? Y ayudar a mitigar el cambio climático, por supuesto. ¿No vamos a tener atascos en Semana Santa? Nunca más. Luego, hay otro aspecto también muy, muy importante en relación a la inteligencia artificial y la movilidad, que es la siniestralidad. Nosotros, en la Unión Europea, el objetivo es alcanzar la cero siniestralidad en 2050. No sé si la inteligencia artificial, no sé si esto es un objetivo demasiado ambicioso o se va a poder alcanzar gracias a la inteligencia artificial y al coche autónomo. Sí. ¿Cómo lo veis? Por supuesto que sí. Como comentabas de Japón, ya la posibilidad de cambiar de carril, tú comentabas la importancia en la movilidad, porque realmente es del transporte, y un vehículo que está supervisado ante un conductor que está haciendo transporte de mercancías, por ejemplo, en carreteras rurales, que es donde nos podemos encontrar también mucha siniestralidad. Estas herramientas pueden tener un impacto importante, o sea, de ayudar, de detectar en el momento qué es lo que está pasando y de, a lo mejor, actuar. Ya comentabas que tenemos pequeñas actuaciones, ¿no?, que nos frenan cuando nos estamos acercando mucho al coche de delante. Yo creo que, de hecho, ya ha disminuido gracias a esas herramientas y seguimos en esa línea también. Ahora, cuando comentabas la sostenibilidad, hay una cosa muy importante porque el ministro hablaba de los supercomputadores y hablaba de que estamos conectados y los modelos realmente están en supercomputadores, no los llevamos a bordo del coche porque se comerían toda la energía eléctrica que tiene el coche. Esos supercomputadores utilizan mucha agua y utilizan también mucha electricidad. O sea que ahí hay que ver el balance que tenemos porque nos lo estamos ahorrando por un lado y a lo mejor lo estamos perdiendo por otro. Bueno, sí, yo digo que la inteligencia artificial, aunque parezca un término muy, muy nuevo, quizás no lo es tanto. En el 99 hubo una máquina, Deep Blue, que ganó al campeón de ajedrez, ¿no? Y a partir de ahí pues se ha ido desarrollando mucho más, ¿no? Yo creo que precisamente lo que comentaba Elena, el análisis de esos datos y lo que comentaba Ángela también y Javier, ese es la clave para que en el día de mañana los coches puedan circular con coches antiguos sin ningún tipo de colisión entre ellos y que reducir la siniestralidad. El objetivo debe ser cero emisiones y cero accidentes. Hacia eso tendemos cuando estamos trabajando en la industria del automóvil, ¿no? Pondré dos ejemplos que son muy gráficos en lo que nosotros estamos desarrollando. Por ejemplo, hemos desarrollado, gracias a esa analítica de datos, un sistema que se llama Brain to Vehicle, que permite conectar... Mente-vehículo. Permite conectar el cerebro con el vehículo. Y eso nos ha demostrado que la posibilidad de reaccionar el vehículo, no digo que el vehículo domine al cerebro, no, es adelantar la reacción en el caso de que haya un riesgo. Y hasta medio segundo es capaz de adelantar esos sistemas que estamos incorporando a los vehículos en caso de colisión. Y otro es el invisible to visible, que es que el coche, gracias a esos datos y a esa analítica, puede prever lo que está pasando 3 o 4 manzanas más allá de donde está circulando el coche. El ojo humano, la mente humana, no es capaz de hacerlo. Y sin embargo el coche sí, y te pone en riesgo y te pone en situación.
Son ejemplos palpables de una tecnología que, como decía Ángela, evidentemente nos va a ayudar a reducir mucho la siniestralidad. Quiero añadir un ejemplo más. Sí, Elena, por favor. No, un ejemplo desde la perspectiva también de la prevención, ¿no? O sea, se están utilizando ya en administraciones españolas datos de vehículos conectados, datos de telefonía móvil, el Ministerio los está utilizando para identificar dónde se están produciendo problemas que a lo mejor no están generando muchísimos siniestros y muchísimas víctimas mortales, pero que sistemáticamente está habiendo conflictos y es donde hay que actuar, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo buenísimo y a mí la verdad es que cuando lo he escuchado en algunas administraciones, entre ellas el Ministerio, me parece un ejemplo importantísimo de cómo la inteligencia artificial y todos esos datos se están utilizando para prevenir siniestros. Y eso es importantísimo. Eso es, para mí, lo fundamental de la inteligencia artificial es que pasamos de políticas o actuaciones curativas, es decir, ha pasado algo e intentamos resolver que no vuelva a pasar, a predictivas. Esto tiene un ahorro muy bestia, porque normalmente suelen ser actuaciones más económicas, con menos costes, y has evitado un daño o has reducido su impacto. Luego también este concepto de seguridad es fundamental. Y la inteligencia artificial, ¿no?, en esta conectividad de los coches, lo que van a hacer es reducir el factor humano, que es uno de los factores, es el factor que más incidencia tiene en la siniestralidad. El 90%, Javier. Eso es, la infraestructura y el vehículo normalmente tienen muy poco. Pero luego también esa seguridad hay que irla mejorando, y aquí entro también en los entornos rurales, con actuaciones en la red. Ahora, por ejemplo, dentro del Ministerio se está haciendo alguna cosa, a lo mejor alguno habéis visto alguna o la conocéis, que a mí me parece muy interesante, porque también es un cambio de paradigma, que son las humanizaciones de travesías. Todos conoceréis en algún pueblo la carretera que atraviesa el pueblo. Esa carretera es una cicatriz, suele ser un sitio bastante hostil, pero a su vez es donde se desarrolla la vida de ese municipio, porque ahí es donde están los negocios, los restaurantes, las tiendas, etc. Las humanizaciones, que son, entramos pequeñitos, porque esos no suelen tener una gran longitud, pasamos de que ser una carretera a que sea una calle. Son actuaciones muy reducidas en términos de coste, pero muy importantes de cara de vista de la seguridad vial y también de la mejora de los entornos urbanos. Porque también las infraestructuras de movilidad, y esto es importante, por muy conectadas, modernas que sean, siempre van a ser una brecha en los municipios y en las sociedades. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer también es que intenten ser lo menor de brecha posible. Y con esas actuaciones también se gana en seguridad de peatones, ciclistas, esos usuarios de la movilidad que no solo en el coche, pero que también están presentes. Bueno, creo que tenemos una visión bastante general de qué nos vamos a encontrar en este futuro de la movilidad. Hay dos noticias muy buenas. Una es que parece que vamos a alcanzar la siniestralidad cero. Otra que para esa España vaciada que ahora tantas necesidades tiene, puede ser una oportunidad. Puede ser también una oportunidad de negocio para el mundo de los gestores de las infraestructuras y, bueno, en general para todos nosotros. Hemos tenido el placer de tener aquí a estas cuatro mentes expertas, a estas cuatro mentes brillantes que son David Barrientos, manager de comunicación de Nissan, Ángela Ribeiro, investigadora del Centro de Automática y Robótica del CSIC, Elena de la Peña, su directora general técnica de la Asociación Española de la Carretera, y Javier de las Heras, asesor de la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí en este foro organizado por eldiario.es y a todos ustedes por seguir esta charla sobre movilidad e inteligencia artificial. Muchas gracias.